Siempre escuchamos decir, y lo comprobamos con nuestra experiencia, que la economía y la política no se llevan bien. El gran secreto o la gran explicación sería que la economía consiste en accionar a través del tiempo, preparar algo, pensarlo, hacer un esfuerzo, poner hoy un esfuerzo para que dentro de un tiempo consigamos lo que queremos conseguir. Hoy ponemos esfuerzo, pasa el tiempo y obtenemos satisfacción. Siempre requiere no solo actuar, sino pensar a través del tiempo. En cambio, la política, por lo menos el éxito de la política a nivel electoral, consiste en obtener la mayor cantidad de votos posible. Y se obtiene la mayor cantidad de votos posible si en vez de hablar de esfuerzo, de dedicación y de efectos a través del tiempo, se habla de cosas inmediatas. Tener satisfacciones inmediatas, tener satisfacciones sin esfuerzo, tener lo que uno quiere y con la posibilidad de tenerlo siempre y no con riesgo de conseguirlo o no conseguirlo. Entonces, para obtener votos inmediatamente, se tiende a hablar de facilidad, de inmediatez, de comodidad, de disfrutar en vez de esforzarse. Entonces ahí quedan sentadas las bases de la gran contradicción. Mientras el éxito económico consiste en esforzarse y conseguir cosas en base al esfuerzo y en base al trabajo a través del tiempo, el éxito político consiste en presentar todo fácil, todo agradable y ser votado. Ante estas consecuencias, ante estos problemas, si la gente elige lo fácil, si la gente no quiere pensar en aprender, en que las cosas tienen un efecto a través del tiempo, en que todo lo que se hace tiene una consecuencia, en que no todo lo que se quiere se puede inmediatamente, la consecuencia es que si hay una mayoría de gente que vota con estos conceptos en la mente, el resultado será que gane las elecciones un ignorante o un engañador. Los ignorantes pueden tener buenas intenciones, pueden creer que van a hacer las cosas fáciles y van a hacer una sociedad mejor porque no se dan cuenta bien de lo que piensan y a lo mejor con buena intención provocan grandes desastres. Siempre se dice que los proyectos hay que juzgarlos no por sus intenciones, sino por sus resultados. Y además de los ignorantes están los engañadores, los que en realidad no quieren arreglar nada, sino estar ahí, estar en el poder para su propio beneficio y engañan a la gente haciéndole creer que lo que hacen es por el bien de los demás. Ante estos problemas, esta contradicción que parece casi esencial entre economía y política, vemos lo que pasó en muchos países, que siempre hubo quienes se sintieron tentados y además lo llevaron a cabo, siempre hubo quienes interrumpieron la democracia para poner orden y para hacer que las cosas funcionaran. Y además de esta solución práctica, sale a relucir enseguida el intento de solución teórica, la idea de que la democracia es un pésimo sistema de gobierno. Y cuando lo escuchamos, no podemos dejar de darle cierto grado de razón. La democracia no siempre resulta en la mejor elección, no siempre se elige lo más conveniente, y eso lo vemos, tenemos mucha experiencia en muchos países de que la gente vota para vivir bien y la consecuencia es que vive mal. Ante todo esto están esas propuestas de los que dicen que la democracia es un pésimo sistema de gobierno y la sociedad debería funcionar en base a otro sistema de gobierno. Pero los que proponen esto no se dan cuenta o no tienen en cuenta dos grandes evidencias que nos muestran la historia de los últimos siglos.
Lo que hoy llamamos democracia es el efecto de un largo proceso, de una larga preocupación, donde los sectores que estaban subordinados a un poder único, personal, de un rey, padecían las consecuencias de no poder decidir nada y de estar sometidos a un poder personal, y como todas las personas son falibles, ese poder personal podía provocar situaciones indeseables, y como algunas personas no son respetuosas de los demás, los que no tenían ningún poder estaban padeciendo la falta de respeto del que tenía poder y creía poder hacer demasiadas cosas con cualquier persona. Por lo tanto, empezó a haber un intento de limitar el poder de una sola persona. Empezó a haber parlamentos, empezó a haber organismos por los cuales una mayor cantidad de individuos tuvieran poder de decisión. Generalmente eran, en primer término, los subordinados a un rey, los que tenían cierto poder por encima del resto de la gente, pero menos poder que el rey, quisieron poder decidir sobre lo que pasaba y no dejarle todo en manos de un solo individuo. Por lo tanto, ahí empezó a haber una distribución mayor del poder. Una segunda evidencia que nos muestran los últimos siglos es que esa ampliación del ámbito de gente que pueda decidir, puede votar, puede tomar decisiones que van a repercutir sobre su vida, se fue ampliando. En un tiempo votaban los propietarios de algunos bienes, los no propietarios quedaban afuera. Más adelante, cuando aumentó el problema, aumentaron los cambios sociales y los no propietarios tuvieron demasiados problemas por no poder decidir nada, lucharon hasta tal punto en que empezó a abrirse la puerta y a permitir que también los no propietarios tuvieran derecho al voto. En algunos lugares también se excluyó a otra gente, como los negros. Se excluyó a los negros, y también tenemos el caso de Sudáfrica, donde los negros hicieron un proceso de lucha, llevaron adelante tantas luchas que terminaron ganando el derecho a ser incluidos y a poder votar. También hubo un proceso similar con las mujeres. Se consideraba que las mujeres estaban excluidas, no debían votar, no eran parte de los ciudadanos que decidían sobre lo que pasaba, y a través de la lucha, a través de muchas complicaciones, de mucho enfrentamiento y de mucho esfuerzo, se les abrió la puerta. Hoy llegamos a ese punto donde el principio de la autoridad está en todas las personas que habitan una sociedad. No hay diferencia de rangos sociales ni diferencia de derechos. Se dice, por lo tanto, que la sociedad se sostiene sobre el principio de un hombre, un voto. Y evidentemente hoy llegamos a la conclusión de que es necesario aclarar que al decir un hombre, un voto, también decimos que las mujeres están incluidas en esa actitud, en esa posibilidad de derecho individual. Por lo tanto, como la democracia es un producto de un largo proceso de expansión, de distribución del poder entre más individuos dentro de la sociedad hasta llegar a todos, no se puede pensar que si la democracia da malos resultados, habría que tener otra forma de gobierno. El que piensa eso no se da cuenta de que lo primero que habría, si se intenta otra cosa, sería un enorme nivel de violencia, de destrucción, que al final termina costando más caro que los problemas que traiga la democracia. El problema es cuando se dice que la democracia es un pésimo sistema de gobierno. Sí, podemos decir que a través de la democracia no siempre se elige lo mejor. Y se intenta mejorar esto diciendo que la democracia de todos modos deja abierta una posibilidad, que es corregir lo que se votó. Si lo que se votó da malos resultados,
en la siguiente elección se vota a otro. Pero el problema es que incluso este sistema, este mecanismo, tiene cierta falencia, que es que votar a otro muchas veces significa votar a otro simplemente porque es otro, no porque se sepa bien lo que va a hacer, no porque se crea, se haya descubierto, se entienda que es conveniente, sino porque es otro. De esa manera puede pasar que a través del tiempo la democracia dé buenos resultados, quizás como un juego de azar, a lo largo de mucho tiempo, de un buen resultado después de mucho tiempo, cuando muchos ciudadanos hayan envejecido y hayan muerto luego de vivir en horribles condiciones. Tampoco nos gusta esto, no queremos que en las sociedades pase esto. Por lo tanto, nos quedamos con esta idea al principio, que la democracia no es el sistema para elegir el mejor, no es infalible, no es lo mejor a la hora de elegir el mejor gobierno posible, pero sí es lo mejor a la hora de elegirlo sin violencia. Porque si no hubiera democracia, ¿cómo haríamos para elegir un gobierno, para formar y establecer un gobierno sin matarnos unos a otros? Evidentemente, en este punto, por evitar la violencia y porque es un proceso histórico que fue cambiando y la gente de hoy no piensa como la de hace varios siglos, es prácticamente impensable decir que la democracia es un mal sistema de gobierno y habría que cambiarlo. Si alguien cree y le parece bien que la gente se dé cuenta de que no sabe determinados temas y se lo deja que gobierne otro, que como no sabe, cada uno se diga yo no sé y acepto que ese otro gobierne y no lo voy a molestar. Porque lo importante sería no molestarlo y dejar que los que entienden de un tema resuelvan bien, hagan funcionar la sociedad y hagan que la sociedad produzca y ande todo mejor, porque ellos son los que saben. Pero incluso si llegara a pasar esto, que es tan poco acostumbrado, si esto realmente llegara a pasar, en realidad, en caso de ser posible, ni siquiera hace falta eliminar la democracia, porque a través de la democracia la gente aceptaría eso. Entonces el problema no es que haya o no haya democracia, el problema es la actitud de la gente. Por lo tanto, todos esos que hablan contra la democracia, en realidad no están lamentando que exista democracia, porque la democracia es una herramienta, y todas las herramientas son cosas que están ahí, que sirven, y en sí mismas, por sí mismas, no hacen ningún daño a nadie. Las herramientas solo traen problemas o hacen algún daño o hacen las cosas mal cuando falla el operador que utiliza la herramienta. No falla la herramienta, sino el operador. Por lo tanto, el operador es la gente. Si en la gente no hay el suficiente conocimiento para elegir lo mejor posible y para sostener planes que lleven al mejor resultado posible, el problema está en cuánto sabe la gente sobre eso. En esas consecuencias, la consecuencia de todo esto es que no está fallando la democracia. El problema no es que exista la democracia, sino el problema es eso que viene, que se manifiesta, que actúa a través de la democracia. Y lo que actúa a través de la democracia, generalmente, la mayor parte de los casos, es la fantasía. El creer cualquier cosa, como que cualquier cosa es fácil y que todo se puede lograr sin esfuerzo. Y entonces la causa de la fantasía, lo que da alas a la fantasía, es la ignorancia. En consecuencia, si alguien cree que para que las cosas funcionen bien hay que eliminar la democracia, no está yendo a la causa básica. Lo que hay que eliminar no es la democracia, hay que eliminar la ignorancia. Y evidentemente, eliminar la ignorancia significa sembrar conocimiento. Y si hay una mayoría de gente que no tiene suficiente conocimiento, muchas veces falla
que los sistemas educativos. Pero incluso los sistemas educativos son un proceso posterior. Para que la gente aprenda no solo tiene que haber escuelas y sistemas educativos, sino ganas de aprender. E incluso si esperáramos que los sistemas educativos en varias décadas produzcan generaciones que piensan más y que saben más, también desperdiciaríamos la vida de muchas personas. Cuando decimos educación, no es solo educación como eso que se recibe al ir a sentarse a un aula, al ir a estar varios años en un instituto de educación. Educación es algo más básico, y cuando decimos eso más básico, todo eso lo sabemos porque si miramos bien, si queremos resolver ese problema, nos encontramos con que hay varios países dentro de un mundo donde hay muchos problemas y hay muchos países donde todo es problema. Dentro de ese mismo mundo hay algunos países, no muchos, pero algunos, y muestra que es posible, algunos países donde la economía anda bien o muy bien y donde existe la democracia, y a donde nadie se le ocurrió decir que la democracia es un sistema de gobierno, un mal sistema de gobierno, y a donde nadie se le ocurrió durante varias décadas o siglos interrumpir la democracia para que las cosas funcionen mejor. Cuando hay determinado nivel de cultura, un determinado nivel de actitud mental y moral en la gente, las cosas andan bien. La gente vota y elige opciones buenas porque hay más cultura. Por lo tanto, cuando decimos que queremos que los países sean mejor, funcionen mejor, hace falta educación. Y lo importante, para no pensar que eso va a pasar en varias décadas con buenos sistemas educativos, es darse cuenta que todo eso puede empezar ahora mismo. La gente, lo que llamamos gente bien educada, mentalmente y moralmente sana, no es gente que en todos los casos fue a estar mucho tiempo yendo a clases en institutos, en escuelas de enseñanza media o superior. Sencillamente es gente con una actitud sana, una moralidad, una actitud mental sana, que se da cuenta de qué cosas son buenas, qué cosas son malas, de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Por lo tanto, esa gente no se formó a través de mucho tiempo. Podemos hacerlo ahora mismo, y eso básicamente empieza con el ambiente mental y moral en que nace cada persona. Cada persona nace en una familia y depende de su familia, de qué escucha decir todos los días a su familia, qué piensa una persona. Que esa persona se dé cuenta de que no cualquier cosa es posible y de que conviene y de que es necesario tener aspiración a trabajar en vez de aspiración a pedir o aspiración a robar. Esa gente básicamente bien educada desde el principio de su vida por su familia hará un país mejor. Si piensa en el momento de ir a votar, hará un país mejor. Si las sociedades actuales en muchos países terminan pensando o disponiéndose a regalar dinero, a regalar cosas a la gente para que la gente los vote y esté contenta, el efecto inmediato, el efecto mediato, justamente porque pasa a través del tiempo, y la gente no suele pensar mucho a través del tiempo, es que se produce el desorden. Todo eso, esa facilidad aparente e inmediata, se consigue imprimiendo billetes que luego se desvalorizan, o adquiriendo deudas que luego hay que pagar, o produciendo más impuestos que ponen en fuga, evitan que haya inversores. Esos impuestos excesivos ponen en fuga a los inversores, que serían los que pueden invertir y hacer funcionar y producir eso que necesita la gente. Todas esas consecuencias son efecto de la falta de educación, en gran parte y básicamente educación moral, educación de actitud, de salud ante la vida.
Eso es lo que hace falta sembrar. Y no solo depende de la familia, no solo depende de las instituciones educativas. Hay que darse cuenta de que justamente la política, a través de las campañas electorales, a través de los líderes, que en unos casos son buenas personas, a veces son ignorantes, en otros casos hay engañadores, y a veces hay gente que justamente es capaz, es gente capaz de gobernar bien y sabe cómo, pero el problema sabe que va a conseguir menos votos si dice cosas difíciles. Entonces, la consecuencia más habitual, más acostumbrada, es que las campañas electorales se transforman en la costumbre de decir frases fáciles, eslogans que le gustan a todo el mundo, que nadie puede discutir porque son agradables, porque siempre gustan y siempre dicen algo positivo. Pero en el fondo están como diciendo algo lindo, pero no diciendo nada en concreto. De tal modo, si queremos educación verdadera, educación que produzca efecto en la política, en la vida social y en los votos que van a llevar al gobierno a gobernantes capaces de hacer las cosas bien y luego van a permitir que la gente apoye esos planes de los capaces y los intencionados de hacer las cosas bien, necesitamos que haya educación moral, necesitamos que haya capacidad de pensar a largo plazo, que haya más educación con dignidad, más disposición a la fortaleza en vez de disposición a la debilidad, a la facilidad y al vivir pidiendo. Los líderes también son parte de lo que llamamos educación, de lo que recibe la gente en la vida que vive todos los días. Es necesario, como parte fundamental de la educación, que los líderes, los que se presentan como candidatos para gobernar, no se dediquen a decir cosas fáciles. Tienen que decir lo que enseñe, lo que lleve a la gente a ser más capaz, a entender más cuáles son los problemas, sembrar sentido de la realidad, sembrar fortaleza, sembrar dignidad. La gente puede tener sentido de realidad y querer ser digna sin haber estudiado mucho. Y eso puede sembrarlo un candidato que se presenta y hace campaña. Si no se hace eso, se termina haciendo lo fácil y se termina haciendo que la gente vote lo fácil, porque en cada campaña se está sembrando ignorancia. El que no siembra capacidad, fortaleza y superación, siembra ignorancia. Tenemos que evitar que se siembre ignorancia, y el camino para una sociedad de gente más capaz, el camino para que haya más cultura, como en esos países que vemos que las cosas andan bien, es sembrar fortaleza, sembrar dignidad, sembrar disponibilidad a moverse y a trabajar. No es difícil, no es necesario que para enseñar economía o para que la gente entienda de economía y la gente sepa pensar a largo plazo, no es necesario decir cosas difíciles que después la gente no entiende y la deja de lado y no lo escucha. Se puede enseñar cosas serias, la disponibilidad a trabajar y a pensar y a enfrentar las consecuencias y saber que las cosas tienen un precio y que hace falta dignidad y disposición a trabajar, sin necesidad de decir cosas difíciles que la gente no entienda, sin necesidad de decir algo que requiera demasiado estudio. Es posible, para citar un ejemplo posible, para darnos cuenta de que se puede y que existió, por ejemplo, podemos citar a Winston Churchill. Siempre vemos que Winston Churchill sembró fortaleza, sembró dignidad, ganas de enfrentar la vida y ir adelante, trabajar y tener una actitud sana. Lo hizo tanto en la guerra como en la paz, al hablar de trabajo, al hablar de cómo formar un país más sólido. Y la gente, cuando escucha esos ejemplos, actúa con dignidad ante las decisiones que van a influir sobre el futuro de su país.
Todo esto es posible. Cuesta trabajo, pero se puede empezar ahora, no algún día. En cada campaña, además de todo lo que enseña, que además cada familia, cada ciudadano, en vez de esperar que el gobierno o que el sistema educativo eduque a sus hijos, tiene que educarlos ahora. ¿Qué les enseña a pensar? ¿Los enseña a distraerse con tonterías o los enseña a pensar? A ser capaces, a ser fuertes. Porque enseña a alguien a tener sentido de realidad, a ser capaz, a ser fuerte, a tener dignidad. Está sembrando el éxito económico para su hijo y para la sociedad en que vivirá. Por lo tanto, todo esto es posible, está en manos de cada individuo, de cada ciudadano, que en vez de esperar debe tener una actitud de querer saber y de querer que sus hijos empiecen a saber y se formen como seres capaces, y está en manos también de los líderes que quieren ser votados para hacer cosas buenas por el país. Esos líderes deben sembrar fortaleza, porque primero la fortaleza y la capacidad van a hacerle ganar las elecciones y luego van a permitirle llevar adelante esos planes difíciles que muchas veces hay que hacer. El que no siembra fortaleza, siembra debilidad. Y la debilidad y la incapacidad y la ignorancia son precisamente el gran problema. Son lo que en tantos países encumbra a los malos gobernantes y desecha a los buenos.